Doctor, buenos días compañeros, nosotros somos el grupo número 6 y tenemos el tema de área de superficie de revolución. Va a explicar unos pequeños conceptos previos. Tomar en cuenta lo que es el teorema fundamental del cálculo, que dice que si una función es continua en todo el intervalo AB y f es igual a la derivada de una función, para alguna función g, entonces la integral definida de a a b va a ser igual a la función que es la función de b menos la función de a. Esto significa que igualmente que hay relación entre derivadas e integrales, que cuando se integra, se puede también aplicar la derivada y tener la función original. Y dice que la fórmula para calcular el área de la superficie de revolución, ya sea en el eje X o en el eje Y con intervalos cerrados, es decir, con límites, es la siguiente. Ya, dice que área es igual a 2pi por la integral definida de a a b por la función de f de x o f de y dependiendo al eje, y aplicamos aquí lo que vimos en la exposición anterior, que es la longitud del arco de la función, que es 1 más derivada de la función al cuadrado por dx. O de la expresión de la anterior fórmula que ya nos mencionó, que se divide o se encuentra constituida por dos partes. La primera, el arco de la longitud de arco, que en continuación le voy a dar una pequeña deducción, que dice, bueno, la fórmula o la expresión dice la longitud del arco va a ser igual a la integral definida que va desde a hasta b de la raíz de 1 más f' de x cuadrado de x. Para considerar esta deducción, vamos a partir de una pequeña definición o concepto de lo que es longitud en una figura geométrica. Si imaginamos un cuadrado tiene 4 lados, y para calcular exactamente su perímetro sería 4L. Si consideramos un círculo, este círculo va a tener con radio R, va a tener si le abrimos, si le desglosamos, le partimos de la mitad a un círculo, va a tener una recta, y el área de esta recta es 2πr. Entonces, con esta pequeña introducción de lo que es la longitud, observamos aquí una curva cualquiera de f de x. Hemos dividido a esta curva en 4 segmentos, uno x1, x2 y hasta x4. Estos segmentos vale recalcar que tienen la misma distancia entre x1 y entre x2, por eso tenemos un delta x. Aquí hemos puesto un triángulo rectángulo, en el que si hacemos un zoom a este triángulo, observamos aquí más claramente, no tenemos aquí el 90 grados, la delta y, que vendría a ser esta. Vemos que el delta y en cada curva, si es que aquí hacemos otro triángulo rectángulo en el siguiente segmento que hemos trazado, va a ser diferente. La que se va a mantener va a ser constante, va a ser delta x. ¿Para qué hacemos esto? Para deducir, porque si es que nosotros nos percatamos, delta d, delta l, que vendría a ser por conveniencia, le he puesto l, y vemos delta l y dl, perdón, que vamos a observar que van a ser iguales, van a aparecerse entre la longitud de L y de L, pero no es cierto, porque si le abrimos la longitud va a ser diferente.
Entonces, este segmento que se encuentra aquí en esta curva, que vendría a ser esta, le podemos reducir. ¿Cómo? Disminuyendo el delta X. Si disminuimos el delta X, hacemos un corte o le dividimos otro segmento en delta 1.1. Mientras más divisiones tenga, más se va a aparecer estas dos longitudes. Entonces en eso se trata esta deducción. Entonces a continuación vamos a deducir esta fórmula y vamos a partir de un teorema que va a ser el teorema de Pitágoras, en donde tenemos aquí tenemos el teorema de Pitágoras, en donde a ambos lados de la igualdad vamos a dividir por delta x cuadrado. Tenemos aquí dividido, aquí vamos a apreciar que se va a eliminar. Se va a eliminar este delta x. Ya vamos viendo que aparece el 1, en donde nos vamos acercando más a nuestra fórmula. A continuación, simplemente se ha elevado a la raíz para eliminar este cuadrado. Igual aquí, a continuación se va a proceder como les dije anteriormente, en el gráfico anterior estaba dividida la curva en un intervalo entre A a B. Entonces podemos apreciar esto, como les dije, para que se aparezca delta X va a tender a 0. Si tiende a 0, entonces vamos a poner un límite, obviamente en las dos igualdades. Entonces aquí podemos apreciar el límite entre los dos. A continuación, sabemos ya de nuestros estudios que esta expresión es similar a decir una derivada, porque el límite es una derivada, en otras palabras. Entonces ya tenemos un delta L y un delta X. Entonces aquí igual, en el siguiente paso, en otra expresión, adjuntamos el límite de delta X a nuestra raíz. El siguiente paso para finalmente de ir deduciendo la fórmula es el límite de una constante, es siempre 1. Sabemos que el límite, igual, el límite de una constante es la constante, perdón, es la constante. Igual aquí el mismo paso, el límite de x cuando tiende a 0, de delta L de delta x, es la derivada de delta de dy sobre dx cuadrado. Y como en nuestro caso le dividimos a nuestra curva en 4 segmentos que pudieron haber sido 20, 10, 15, lo que ustedes deseen. O sea, ya delimitamos nuestra curva, pusimos un intervalo entre 1 y 4 en nuestro caso. Para generalizar ponemos A y B, entonces aquí ya entra el concepto de integral definida. La longitud de nuestra curva que vimos en la anterior imagen va desde A hasta B. Entonces ya tenemos dl, que si podemos despejar delta x acá, la deducción sería entonces que L va a ser igual a la integral definida de A, va de A hasta B, de la raíz de 1 más f' cuadrado de x. Y este caso sería en función de x, y la expresión que tenemos aquí va a ser en función de y. O sea, cuando gira nuestra superficie de revolución, el eje de x, y aquí cuando giran en el eje y. Entonces, ya sabiendo la primera porción de nuestra que vendría a ser la longitud de arco, podemos ya deducir de una mejor manera el área de una superficie de revolución. Asimismo, considerando este gráfico, hemos delimitado esta figura A y B. Tenemos la curva que viene a ser esta es la curva. Esta es la curva en la que gira en torno al eje de x, describiendo una cónica. Hemos señalado una parte de esta figura. Haciendo un zoom a esta parte, podemos imaginar un anillo de matrimonio, en la que si queremos calcular un anillo, el cálculo sería el siguiente. Aquí tenemos describiendo el radio R, la función, porque R es la función de la curva. Si nosotros abrimos este anillo, lo que vamos a hacer en pocas palabras es calcular la longitud de un rectángulo, que es igual a ese
que es igual al ancho por la altura. Entonces el ancho ya vemos que es 2 pi de x y el ancho es de L. Entonces esto va a ser el cálculo del área o S superficie. Bueno, entonces a continuación vamos a deducir este pequeño segmento que entonces, partiendo de lo que ya conocemos, de lo que yo ya deducí antes, esta parte vendría a reemplazar acá la función de x en el eje de x. Cuando gira, la superficie va a ser igual a la integral definida de a y b de 2 pi f de x por raíz de 1 más f' de x cuadrado de x. Y aquí en torno del eje de las y, cuando gira la figura. Entonces, ya sabiendo esto, entonces ya no vamos a continuar con ejercicios de aplicación. Denles los ejercicios. Sea la función x para todos los elementos del intervalo 0b, donde a va a ser igual a 0, calcular el área de la superficie de la revolución generada por F al rotar alrededor del eje. Va a salir desde el intervalo a, que es igual a 0, hasta b, y esta recta nos indica lo que es la función. Igual aplicamos la fórmula que, como ya entendimos, que esta es la longitud de la circunferencia y esta es la longitud del arco. Igual reemplazamos datos en la función, donde va a ser, aquí va a ser x, y aquí vamos a sacar la derivada de x, que en este caso sería 1. Esto va a ser igual a 2pi, igual sacamos la constante. Aquí al rato de resolver esto ya sacamos la constante acá, y esto va a ser igual a 2pi sobre la raíz, por raíz cuadrada de 2 por pi, igual. Ya sacamos la integral de x, que sería igual a x cuadrado sobre 2, y entonces el resultado sería el área, que sería igual a raíz cuadrada de pi por b al cuadrado por unidades cuadradas. Y aquí tenemos ya el gráfico que nos indica la revolución. Es decir, este ya va girando, o sea, alrededor con respecto al eje x. ¿Cuál sería el valor, en este ejemplo, cuál sería el valor del área de esta superficie si el intervalo es de 0 a 5? Es de 2pi, unidades cuadradas. Que la función es la raíz de x integrada en el intervalo de 0 a b. Dice que calculemos el área de revolución generada por dirección a rotar. A ver, aquí tenemos la gráfica de la función, tenemos el eje y y el eje de las x. Esta función, como podemos ver inicialmente, esta va a rotar en torno al eje x. Esta va a ir en el intervalo de 0 a b, como ya mencionamos anteriormente, y tenemos que aplicar la fórmula que ya dedujimos anteriormente. Y bueno, reemplazando los datos, tenemos aquí bastante carpintería, donde vamos a reemplazar los intervalos. Aquí reemplazamos la función, y aquí aplicamos la función al cuadrado. Como tenemos que es raíz de x, este de aquí es pi sobre 6, 4b más 1. ¿Y si el intervalo fuera de 0 a 2? Si el intervalo fuera de 0 a 2, como el valor de 0 ya tenemos que reemplazar b. Entonces la función me daría solo menos pi sobre 6, porque como todo número multiplicado por 0 se anula. El seno de x, elemento igual de 0 a b, igual calcular el área de la revolución. Aquí tenemos igual la gráfica, que igual va a girar en torno al eje x. Entonces tenemos la función igual expresada en torno al eje x, con la diferenciación de x y reemplazando la fórmula. ¿Sí? Ya, entonces aquí reemplazando la fórmula, sigue. Tenemos bastante carpintería resolviendo, distribuyendo. Aquí tenemos el reemplazo de u. ¿Sí? Ya, hasta que tenemos finalmente la respuesta aquí expresada, 7,21 unidades en cuadrados, porque es el área, y tenemos que la gráfica gira en torno al eje x en este sentido, como lo podemos ver aquí.
como pueden ver, tenemos menos 1 y 1. Lo que está aquí, como pueden ver subrayado, es el área que vamos a calcular en el eje X para tener un sólido de revolución. Ya. Tenemos lo que es la fórmula. Superficie es igual a 2pi integral definida menos 1, 1. Fx, tenemos lo que es Fy es igual a 4x2 raíz cuadrada de intervalo menos 1 a 1. Es un arco del círculo de la recta X, Y2 más, X2 más Y2 es igual a 4. Calcula el área de la superficie generada al rotar ese arco alrededor de la eje X. Cambiamos datos, sacamos la derivada. Como pueden ver, cambiamos aquí. Igual hacemos carpintería. Igual carpintería, aquí sacamos el mínimo como un múltiplo. Aquí por leyes de los exponentes les unimos. No es que quede esa integral, a ver. Tenemos lo que nos quedaría 25.13 unidades cuadradas.